Buenas tardes, bienvenidos a todos. Ya vamos a empezar, disculpen la demora. Romina, si te parece, cuando vos nos digas empezamos, no sé si ya dejan de compartir ustedes la pantalla, pero me avisan y yo empiezo cuando ustedes me digan. Perfecto, bueno, muchas gracias. Bueno, bienvenidos, mi nombre es Andrés Pichón Rivière, yo soy el director del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria y dirijo también junto con Federico Gustowski el Departamento de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Economía de la Salud de IEX. Bienvenidos, gracias por conectarse hoy al webinar. Como saben, la idea es presentar hoy algunos casos y discutir un poco la situación de la evaluación de tecnologías sanitarias en Argentina. Yo voy a hacer una breve introducción y después le voy a dejar paso a Andrea Alcaraz, que es la coordinadora de evaluación de tecnologías sanitarias del instituto, y a Verónica Alfie, que también es investigadora de evaluación de tecnologías sanitarias en el departamento, y finalmente va a cerrar con las conclusiones Federico Augusto. Yo en esta introducción quería repasar un poco también cómo llegamos hasta acá. Este es, bueno, es un momento un poco especial porque el debate sobre la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias se revivió un poco estas semanas cuando el gobierno anunció que tenía intención de crear una agencia de evaluación de tecnologías sanitarias por decreto. Pero el tema no es nuevo en Argentina. De hecho, Argentina es casi de los primeros países en la región que comenzó con iniciativas de evaluación de tecnologías sanitarias. Ya la creación misma del PMO, que eso fue en los años 90, que es el listado de intervenciones, de medicamentos que se supone que hay obligatoriedad de cobertura, fue algo muy innovador para la región en ese momento. En los años 90 eran pocos los países que tenían explicitados sus paquetes de beneficios, que es lo que sería el PMO, ¿no? Una especie de paquetes de beneficios. Y ya incluso en fines de los 90 ya había en el Ministerio de Salud, en lo que era la Dirección de Calidad, gente que hacía evaluación de tecnologías sanitarias, y también ya en el 2000 algunos investigadores del IEX ya estábamos trabajando en la Superintendencia de Servicios de Salud justamente en revisar ese PMO y ver de qué manera la evaluación de tecnologías sanitarias podía ayudar a tener métodos más transparentes para decidir qué estaba incluido en el PMO y qué no, sobre todo en vistas también que en los años 2000 fue cuando empezaron a aparecer muchísimas tecnologías innovadoras y de alto costo, y era muy evidente que un PMO no era un PMO o cualquier otro paquete de beneficios, no es algo estático que uno lo crea y ya está, sino que requiere mecanismos de revisión porque hay cosas que están en ese paquete de beneficios que quedan desactualizadas o que son reemplazadas por otras cosas y que se tienen que ir de ese paquete de beneficios. Pero lo más importante es que todos los años, todos los meses, aparecen nuevas tecnologías que hay que evaluarlas y hay que tomar una decisión sobre si van a ser incluidas o no en el paquete de beneficios. Y una de las cosas que le faltaba y le sigue faltando en realidad al PMO es esa definición de mecanismos claros para establecer cómo se toman estas decisiones de inclusión o de exclusión. Así que hablar de agencia de evaluación de tecnologías sanitarias en Argentina tiene muchos años. De hecho, hay muchos proyectos que fueron presentados en el Congreso. En la última sesión del Congreso creo que se presentaron, si no me recuerdo mal, 5 proyectos distintos que tienen estado parlamentario ahora. Entonces, es lógico preguntarse, ¿por qué? ¿Cómo puede ser que la Argentina sea un país que tiene tanta capacidad de evaluación de tecnologías sanitarias, una historia tan larga, tantos proyectos de ley presentados hace tanto tiempo? ¿Cómo es posible que Argentina no tenga una agencia todavía? Sobre todo porque si uno mira superficialmente cuál es la postura de los distintos actores, uno diría, parecería ser que es algo en lo que todos los actores están de acuerdo en que es necesario. Y fíjense las reacciones que hubo ante el anuncio del gobierno de crear la agencia por decreto, que más allá de quizás alguna crítica puntual, por ejemplo, al hecho de querer hacerlo por decreto o algunos aspectos vinculados con la ANMAT, fue muy unánime el apoyo desde grupos de pacientes, la industria farmacéutica,
distintos financiadores, incluso los distintos partidos políticos. Pero eso es una verdad que es un poco superficial y que oculta que hay en realidad profundas diferencias. Uno de los problemas es que todos los proyectos de ley no describen en profundidad qué es lo que se va a hacer. Y también el hecho de que todos los distintos actores apoyan la creación de una agencia porque es algo que todos creemos que sería bueno para los pacientes, para los cuales habría reglas más claras, para que ellos puedan expresarse y sus necesidades ser tenidas en cuenta, reglas más claras para la industria farmacéutica, para saber qué se espera de ellos, qué información tienen que presentar, de qué manera se definen los precios o la decisión de cobertura, reglas más claras para los financiadores. Está claro que todos tienen mucho para ganar idealmente, pero también ese es el aspecto que a veces bloquea esta iniciativa. Todos también tienen mucho para perder. Mucho para perder y peor todavía si el funcionamiento de la agencia no es el adecuado o si el diseño no es el adecuado. Entonces, más allá de ese consenso inicial en el que todos apoyamos la creación de la agencia, después todos los actores empiezan con distintas exigencias o temores que hacen que a la larga estos proyectos de ley, como viene pasando hasta ahora, fracasen en algún punto del debate y no salgan a la luz porque no hay acuerdos en aspectos que son fundamentales y que todavía no están expresados en la ley. Yo creo que, sobre todo en Argentina, son estas dos cosas las que juegan en la dificultad de la creación de la agencia. Uno es que falta definir con claridad cómo va a funcionar la agencia. Entonces, todos los actores imaginan distintas cosas o temen también distintas cosas porque no se llega a discutir el fondo de los procesos de toma de decisión. Y el segundo aspecto que bloquea o que hace más difícil en Argentina llevar adelante esta iniciativa es la fragmentación del sistema de salud. Y este es un punto muy importante porque es lógico que tiene que haber un vínculo entre la evaluación, la toma de decisión y el financiamiento. No, nadie quiere delegar la toma de decisión de la cobertura en una entidad que no tiene ninguna responsabilidad con el financiamiento. No sé, por ejemplo, el PAMI no podría delegar en un agente externo que tome decisiones sobre qué es lo que PAMI tiene que cubrir o no, o qué es lo que una obra social provincial tiene que cubrir o no, o lo que un prepago tiene que cubrir o no, o el actor que ustedes se quieran imaginar. Si esa entidad central que evalúa y que toma las decisiones no tiene ninguna capacidad de definir el financiamiento que tiene la entidad que tiene que hacerse cargo de esas decisiones. A veces, o una entidad quizás tampoco quiere que alguien le diga que no puede financiar una tecnología cuando quizás tiene fondos y puede y quiere, o tampoco quiere que una entidad desvinculada o en la que tiene poca participación le diga que tiene la obligación de dar una cobertura cuando no tiene ningún manejo sobre su financiamiento. Así que ese es un aspecto también que hasta que no se discuta en profundidad va a ser difícil saber qué nivel de acuerdo hay de verdad para la creación de una agencia. Y brevemente menciono tres aspectos que son delicados y también sobre los que hay a veces desacuerdo. Uno es el nivel de vinculante de las decisiones de la agencia. Ustedes habrán escuchado que muchas posturas dicen, no, la agencia tiene que ser vinculante en sus decisiones, si no, no va a servir para nada. Otros dicen, no, no puede ser vinculante. Y yo creo que acá el diablo, como se dice, se esconde en los detalles. Yo creo o quiero creer que todos pensamos que en algún punto la decisión que se tome tiene que ser vinculante, si no todos serían recomendaciones y cada uno haría lo que quiere. El tema es que hay que definir quién toma esa decisión vinculante. Por supuesto, no necesariamente tiene que ser la agencia puede ocuparse de la evaluación, la recomendación, pero entonces hay que definir cuál es el otro organismo que va a tomar decisiones vinculantes. Por ejemplo, en Brasil está la CONITEC, que en realidad es un organismo que solo se ocupa de tomar decisiones, no de evaluar. Pero acá en aquellos que proponen que no sea vinculante, yo creo que también se expresa el temor de que haya una agencia central de evaluación de tecnologías sanitarias que consulta poco, en la cual muchos no pueden participar y que define lo que otros tienen que cubrir o dejar de cubrir. Y entiendo que eso genera resistencias de parte de todos los actores, de los pacientes, de los financiadores, etc.
Así que otra vez requiere discutir muy bien cómo va a ser el vínculo entre la evaluación y la toma de decisión. Después, esa decisión vinculante, por supuesto, que puede estar en distintos niveles, no necesariamente en la agencia. El otro punto que también sería importante aclarar es qué rol tendría la agencia en la definición de precios. En muchos países del mundo las agencias no se involucran en negociaciones, en decisiones de precios, y en otros países sí, así que ese también es otro punto necesario aclarar. Y ya para terminar, otro punto que acá en la Argentina generó también muchas discusiones e incertidumbre es cómo se vincula la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias con la ANMAT, con la agencia regulatoria. Esto lo menciono porque hay algunos proyectos de ley ya hace años en el Congreso que sugieren que el rol de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias podría de alguna manera influir sobre las decisiones de la ANMAT, y explícitamente para este decreto que se propuso hacer ahora se dijo que las decisiones de esta Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias quizás serían previas y condicionarían las decisiones de la ANMAT, lo cual requiere un poco más de explicación porque no parece lógico ni parece que eso esté en consonancia con lo que se hace en la mayor parte de los países. Pero por supuesto que hasta no es que podamos discutir los detalles y los mecanismos en los que esto se planea hacer, es difícil de saber cuán correcto o incorrecto es esa postura. Así que yo esto lo menciono ahora a modo de introducción. Me gustaría dejarle la palabra a Andrea Alcaraz ahora, mencionarles, eso sí, antes que me olvide, que este año, además de este proyecto de creación de la agencia, otro punto muy importante es que se va a realizar en Argentina el Congreso Internacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Este es un congreso que se organiza en distintas partes del mundo todos los años. Solo una vez se hizo en Latinoamérica, que eso fue hace más de 10 años, en Río de Janeiro. El año pasado se hizo en Sevilla, en España. El año pasado se hizo en Australia. Y es la primera vez que se va a hacer en Argentina. Muchísimos de estos temas que yo menciono se van a discutir. También el sábado hay una jornada precongreso donde tenemos un taller junto con Mike Drummond, y uno de los puntos a discutir es justamente cómo pueden los países con sistemas de salud fragmentados llevar adelante agencias y decisiones. Yo ahora les paso también el link por el chat. Lamentablemente estos congresos internacionales son muy caros para los estándares argentinos, pero realmente vale la pena porque al menos este año no hay que gastar ni en el pasaje de avión ni en el hotel. Tenemos la suerte de tenerlo aquí en Buenos Aires, así que les recomiendo que no dejen pasar la oportunidad. Y ya le dejo la palabra a Andrea Alcaraz, que como mencioné, Andrea es la que coordina el grupo de evaluación de tecnologías sanitarias del instituto, que viene produciendo documentos ya hace muchos años, y nos va a presentar algunos casos particulares de evaluación. Adelante, Andrea. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Perfecto. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. A mí me toca contarles un poco, si quieren, qué tipo de decisiones podría tener que tomar una agencia como podría ser la NEFIT, ¿no? Entonces vamos a explorar 4 desafíos recientes que hemos evaluado nosotros desde el Consorcio de Evaluación de Tecnologías de IEX, con diferentes tecnologías que tienen como características distintas y qué rol podría jugar una agencia en cada uno de ellos. Y voy a empezar con este grupo de drogas que son los inhibidores de cotransportador de sodio y glucosa de tipo 2, más conocidos como SGLT2, que es una familia de fármacos que lo que hace es que evita que se reabsorba la glucosa a nivel del riñón. Entonces va haciendo que se elimine más a nivel urinario y disminuye la concentración de glucosa en sangre. Por lo tanto, son utilizados ampliamente para pacientes con diabetes tipo 2. Como ustedes saben, el diabetes tipo 2 es una enfermedad muy prevalente y suele categorizarse cómo uno va a tratar los pacientes por subgrupos. ¿Sí? Uno de los subgrupos más conocidos es el subgrupo de aquellos pacientes que, además de ser diabéticos, tienen otros factores de riesgo, y esto hace que tengan un alto riesgo cardiovascular. En este grupo, que fue el primero que se estudiaron estas drogas, hay evidencia de buena calidad que
tienen un beneficio muy importante en la salud de los pacientes, en el control de la glucemia, en sus eventos asociados. Y cuando nosotros nos ponemos a evaluar un poco el aspecto económico de costo-efectividad o impacto presupuestario, vemos que no hay estudios realizados en nuestro país, pero que todos los estudios de costo-efectividad realizados en otros lugares del mundo han dado que son tecnologías costo-efectivas. Entonces empiezan a estudiarse en este subgrupo de pacientes y después se van sumando como más subgrupos, ¿no? Entonces tenemos los pacientes diabéticos que además tienen asociado insuficiencia cardíaca o enfermedad renal. Entonces, cuando uno explora un poco en esta tabla, yo les muestro un poco lo que es a nivel de políticas de cobertura de diferentes lugares del mundo. Voy a empezar por abajo, donde dice otros países, donde tenemos los países de más altos ingresos: Alemania, Australia, Canadá, Francia, Estados Unidos, Reino Unido. Como ustedes pueden ver, es que cada una de las columnas ahí hay un sí, ¿no? Porque lo que estamos diciendo es que se brinda cobertura tanto en pacientes diabéticos con enfermedad cardiovascular, con insuficiencia cardíaca, con enfermedad renal crónica. Y aparece una cuarta columna, la que está más a la derecha, que dice pacientes con diabetes con bajo riesgo cardiovascular. Porque como ustedes saben, todas las tecnologías se empiezan por un lugar y van como ampliando su uso, ¿no? Y pueden ver que los países de altos ingresos también están cubriendo esta tecnología para este subgrupo de pacientes, que con que tengas diabetes ya alcanza para que seas un candidato para recibir esta tecnología. Y las guías también están empezando, las guías de diferentes sociedades científicas de referencia también están empezando a recomendar en esos pacientes. Pero fíjense, ahora me vuelvo a la tablita de cobertura, a la parte del medio donde dice otros países de Latinoamérica. Fíjense que algunos de los países han avanzado, como Brasil, Colombia o México, hacia la cobertura, sobre todo en estos grupos que yo les mostré primero, y otros países, como por ejemplo Uruguay, Chile, todavía no. En Argentina, puntualmente se enmarca al ser diabetes en la ley de diabetes y su reglamentación, y esto hace que tenga como un camino, si quieren, un poquito diferente que otras tecnologías, y está contemplado el uso en enfermedad en alto riesgo cardiovascular y en enfermedad renal crónica y no en las otras indicaciones. Entonces, ¿qué es lo que va pasando con esta tecnología? Bueno, empiezan a probar, ¿no? Nuevos estudios. Es decir, si sirven pacientes con diabetes con insuficiencia cardíaca, ¿no servirán todos los pacientes con insuficiencia cardíaca? Y ahí empieza a aparecer nueva evidencia donde también vemos que los pacientes con insuficiencia cardíaca, tengan o no tengan diabetes, podrían tener un beneficio con estas tecnologías. Fíjense que acá en la pantalla vemos dos indicaciones: la de arriba, que es para aquellos pacientes con fracción de eyección normal o levemente disminuida, donde hay un beneficio con evidencia moderada y un beneficio considerable. No sabemos nada de la costo-efectividad en nuestro país. Y otro subgrupo que parece beneficiarse más todavía, porque fíjense que el beneficio es mayor y son aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca con mala fracción de eyección. Entonces, ¿qué pasa a nivel de coberturas del mundo? Fíjense que acá es casi todo sí, ¿no? En esta indicación, todos los países han avanzado hacia la cobertura. Más allá de las diferentes columnas, básicamente es todo un sí. Entonces, ¿qué nos deja de mensaje este grupo de drogas, no? Cuando hablamos de estos inhibidores, capaz que los conocen más por el nombre, que son la empagliflozina, dapagliflozina y canaglifosina. Tienen un costo mensual estimado de entre 50.000 y 100.000 pesos argentinos. Si hay gente de afuera, son más o menos entre 40 y 90 dólares, ¿sí? Que no es un costo demasiado alto, tampoco es un costo tan barato, ¿no? Y sabemos que en los países de altos ingresos es costo efectivo. Brasil también es una evaluación de costo efectividad y encontró que era costo efectivo en estas indicaciones. Sin embargo, a veces nos preguntamos qué pasa porque la prevalencia de estas enfermedades es muy alta. Si yo fuera esa indicación de máxima, que es a todos los pacientes diabéticos, más o menos tenemos una prevalencia del 12% de diabetes en Argentina. Entonces, realmente esa indicación, si bien el costo individual es bajo, cuando uno multiplica por la cantidad de pacientes destinatarios, pudiese llegar a tener un impacto presupuestario muy alto. Lo mismo si vamos por insuficiencia cardíaca: 2-3% de la población general, 10% en mayores de 70 años. Entonces, aunque son medicamentos de precio bajo o intermedio,
su uso extendido podría tener un alto impacto presupuestario y este es un tipo de decisiones que suelen evaluar las agencias de evaluación de tecnologías sanitarias. Lo puedo dar para todos, tengo que ir priorizando algunos grupos, priorizo los grupos de más beneficio y voy incorporando a medida que puedo todos los grupos, porque en este caso, en todos los grupos hay beneficios de buena calidad y considerables o mayores. Bueno, este es uno de los casos que quería contarles. Vamos a pasar a otro caso. Esperen que no puedo pasarla. Ahí. ¿Qué tema de moda, por lo menos en Argentina, que es el SIBO? Sí, la prevalencia de síndrome inflamatorio intestinal depende cómo uno la mida, puede variar entre el 1 y el 40% en personas que no tienen ningún síntoma, ¿sí? Y en algunas poblaciones, por ejemplo, aquellas personas con colon irritable, puede llegar hasta 78%. Se asocia a múltiples condiciones, o sea, vos tenés más chance de tener SIBO si tenés enfermedad celíaca, cirugías abdominal, diabetes, uso de opioides y otros medicamentos. Y la forma más común de diagnosticarla es este test del aire expirado, que es un método que se está usando cada vez más, pero que la precisión diagnóstica es un poco limitada. No es terriblemente caro, sale 40.000 pesos argentinos, unos $85, y cuando uno hace la evaluación ve que estudios de calidad moderada muestran que si bien tiene una sensibilidad y especificidad que son aceptables, hay una alta tasa de falsos positivos y falsos negativos. ¿Qué quiero decir con esto? Que no son como el test, si quieren, ideal, ¿no? El que uno le gustaría tener. Entonces, cuando uno mete esto en estas matrices que usamos nosotros de recomendación, que intentan comparar cosas tan diferentes como los SGLT2 que vimos recién con SIBO, vemos que la calidad de la evidencia es moderada y pero en este caso el beneficio es menor. Hay un beneficio, sí, diagnostica mejor, pero es confuso y entonces ahí empieza a ser un poco compleja esa decisión, ¿no? Que también son decisiones que suelen evaluar las agencias, que es, bueno, estoy dispuesto a hacer esta inversión por este beneficio que es tan pequeño o quiero priorizar otras cosas que me dan un beneficio mayor. Fíjense que aparte acá en la pantalla ustedes ven dos poblaciones distintas, ¿no? Porque en general se está indicando hoy por hoy el test del aire expirado en cualquier paciente, sobre todo población general. Sin embargo, cuando nosotros evaluamos la calidad de la evidencia para pacientes que no tenían otras enfermedades asociadas, es decir, que no tenían colon irritable o diabetes o tomaban opioides, vimos que no hay estudios, o sea, que no hay estudios que hayan dicho que en ese grupo de pacientes este test sirve para diagnosticar algo que sea útil. Entonces, en el caso de avanzar a la cobertura, ya se pudo identificar un subgrupo que es mucho más pequeño que el subgrupo de población general, que es en el que generalmente están indicándose este test de aire expirado. Bueno, avanzamos con otro ejemplo, un ejemplo histórico si quieren, ¿no? Voy a hablar de un oncológico de alto costo que es el pembrolizumab. El pembrolizumab es una inmunoterapia que se puso de moda en los últimos años, que está indicada en múltiples tipos de cáncer. Inicialmente se había probado para cáncer de pulmón con ciertas características. Tenía que ser metastásico, tenía que tener un marcador que se llama PDL1 mayor o igual a 50%. Pero se fue expandiendo su uso a otras indicaciones de cáncer de pulmón y también a otros cánceres, melanoma, cabeza y cuello, renal, urotelial, mama triple negativo. ¿Por qué se fue expandiendo? Porque han mostrado beneficios en muchos de estos cánceres en cuanto a disminución de la mortalidad, la sobrevida libre de progresión. ¿Cuánto sale? Bueno, aproximadamente 18 millones de pesos argentinos por mes, que son 15.000, 16.000 dólares al momento de esta evaluación, ¿no? ¿Cuánto hay que darlo? Y depende un poco. El cáncer de pulmón, ustedes saben que tiene alta mortalidad, los pacientes tienen una sobrevida baja, pero en otros cánceres la duración puede ser bastante más extendida, algunas indicaciones hasta 2 años, con lo cual el costo estimado por paciente puede llegar a ser bastante elevado. Bueno, cuando evaluamos, recuerden que estoy con el caso histórico, ¿no? Septiembre de 2022, lo primero que nos piden evaluar es pembrolizumab en cáncer de pulmón. ¿Qué pasaba? Como en muchas indicaciones, primero era para segunda línea, después también se quería dar en primera línea de tratamiento, primero era solo para PDL1 mayor a 50%, después también mostró beneficio
en los de PDL1 entre 1 y 49%, pero básicamente cuando uno hacía la evaluación un poco mejor, un poco peor, siempre tenía buena calidad de la evidencia de que el beneficio era bueno, disminuía resultados de salud importantes. Y todo el problema estaba en el precio, así que realmente poder dar cobertura a esa cantidad de pacientes a ese precio era algo que les costaba bastante a los sistemas de salud poder implementar. Y así lo veíamos cuando íbamos a mirar las políticas de cobertura, vuelvo a este tipo de tablas, ¿no? Que tenemos que los países de altos ingresos, que son los que están en la sección que dice otros países, en general estaban dando cobertura en todas las indicaciones, primera, segunda, cualquier lugar de PDL1. Sin embargo, en Latinoamérica no veíamos cobertura, salvo en el caso de Brasil, que solamente había podido dar cobertura en segunda línea de tratamiento, aquellos que ya fallaron a otro tipo de tecnología. Fíjense qué pasa con las otras indicaciones, ¿no? Seguimos en el histórico 2022, teníamos nuestra matriz de recomendación viejita todavía. Y por ejemplo, en melanoma, fíjense qué caso curioso el melanoma, porque había un subgrupo de pacientes, más allá de cuál fuera, ¿no? Son resecados, grado 2B, etc. Había un grupo de pacientes donde el beneficio era bueno, era mayor realmente, pero además era más barato que las cosas que se estaban dando en ese momento, ¿sí? Era más barato que sus comparadores. Con lo cual, esta era una decisión de inversión buenísima, ¿sí? Vamos a dar algo que es mejor y que nos sale menos. Entonces, poder identificar a través de un ETS precozmente ese grupo fue algo muy importante para que esos pacientes tengan un acceso muy temprano y después poder pensar en las otras indicaciones en donde pasaba lo mismo que con el resto, qué mecanismos podíamos tener para dar cobertura a eso que seguía teniendo un precio muy elevado. Entonces, interesante ese caso de melanoma. Y después, ¿qué nos pasaba también? Otra indicación que nos pidieron, carcinoma renal de células claras, ¿sí? Ya estamos por octubre del mismo año. Fíjense que también tenemos dos subpoblaciones distintas, ¿no? La primera, la que está arriba, ese grupo de pacientes que es con cáncer renal de células claras, con invasión locorregional u oligometastásico, o sea, es un subgrupito dentro de eso, tenía buena calidad de la evidencia y era un caso similar a los anteriores, ¿no? Donde el problema puntualmente pudiera llegar a estar en los costos. Sin embargo, había otras indicaciones que se estaba intentando dar, como pembrolizumab, como primera línea de tratamiento en este tipo de cánceres irresecables, donde había evidencia de moderada calidad de que era peor que otras opciones de tratamientos. Entonces, acá también era importante poder decir prontamente en este subgrupo no, estos no serían unos buenos candidatos. Finalmente, seguimos en el mismo año, ya con nuestra matriz nueva porque estamos en noviembre, podemos ver que en el carcinoma urotelial avanzado o metastásico nos pasaban cosas similares, que como segunda línea, que es la indicación que está abajo, como segunda línea de tratamiento había evidencia similar al resto de las indicaciones, pero también se estaba solicitando en primera línea donde en ese momento todavía no había evidencia que sostuviese su uso. ¿Sí? No había estudios clínicos que dijeran que esos pacientes se beneficiaban con esa tecnología. Entonces, fíjense qué complejo, ¿no? Porque vemos que es un medicamento que es muy bueno para algunas indicaciones, pero hay que mirar bien indicaciones y subgrupos para poder identificar cómo es la calidad de la evidencia, la magnitud del beneficio, el impacto económico, que en algunos casos hasta podía ahorrar costos, ¿no? Y el desafío clave acá está en la múltiple indicación, en cómo van rotando rápidamente terapéuticamente. No es que uno dice, bueno, vamos a dar cobertura a pembrolizumab. Hay que ir identificando específicamente qué cánceres, qué poblaciones, en qué condiciones, y la falta de evaluaciones locales de costo-efectividad como para poder, impacto presupuestario, como para poder tomar una decisión en estos casos difíciles, donde sé que sirve, pero se me podría ir de las manos lo que tengo que gastar. Entonces realmente necesito poder medirlo y ponerle un número a eso para poder tomar una decisión informada. Y eso también es algo que las agencias de evaluación de tecnologías sanitarias suelen hacer en otras partes del mundo. Por último, les quiero contar. No, me había olvidado de esto, perdón.
Pembrolizumab, otra cosa que suele suceder, pembrolizumab siguió creciendo, ¿no? En mayo de 2023 evaluamos su uso para cáncer de mama triple negativo, similar a los anteriores. Pero, ¿qué nos pasó al mes o a los 2 meses? Nos piden otra droga también de alto costo, que es el olaparib, para esta misma indicación. Entonces, otra cosa que a veces hacen las agencias es poder, bueno, evaluar estas cosas en su conjunto, ¿sí? Para esta indicación, ¿es pembro, es olaparib, son los dos, son intercambiables? Hay un subgrupo que se beneficia más con uno, otro con otro, y poder tomar esas decisiones más en una forma un poco más integrada. Ahora sí, por último, quería pasar a uno de los casos que por ahí más nos frustran a los que hacemos evaluación en tecnologías sanitarias, que son este tipo de medicamentos. Vamos a hablar de bosoritide en acondroplasia, que son un desafío de cobertura. ¿Por qué? Porque la acondroplasia es una enfermedad genética rara, ¿sí? Que causa, en niños encima, causa baja estatura y tiene múltiples comorbilidades. Está aprobado en Argentina para niños que tienen las epífisis de los huesos abiertos, es decir, que todavía están en crecimiento. Cuando evaluamos, vemos evidencia de moderada calidad, ensayos clínicos que dicen, sí, estos chicos mejoran la velocidad de crecimiento en 1,57 centímetros por año, la droga tiene buena tolerancia a 7 años, y algunos dominios de la calidad de vida se ven mejoradas en estos chiquitos. Sin embargo, el costo anual estimado es de $310.000 por paciente por año. Ya vimos que se da por muchos años esta medicación. Y todas las evaluaciones económicas hechas en otros países, incluso de altos ingresos, ya habían dicho que era algo no costo efectivo. Y en los casos que a pesar de eso habían elegido dar cobertura, había sido con un acuerdo de precios, ¿sí? Para bajar notablemente ese valor. Entonces vienen estos casos que son muy difíciles para nosotros, donde hay algo que nunca va a tener evidencia alta, porque es muy difícil juntar muchos chicos con achondroplasia, en este caso tenemos moderada, que hay algún grado de beneficio y que la costo-efectividad es claramente no favorable. Y entonces, ¿qué implicancias tiene esto para la evaluación de tecnologías sanitarias? Esta tensión entre el beneficio individual y la sostenibilidad del sistema. Bueno, las agencias también incorporan en su toma de decisión marcos de valor que incluso que consideran otros factores, ¿sí? Factores sociales, éticos y de equidad. Entonces, este es un ejemplo, si quieren, paradigmático del rol que también puede tener la evaluación de tecnologías en estas terapias de alto costo y de bajo volumen. Si quieren ver estos documentos, están todos de acceso libre en nuestra página, que ahí les dejo la dirección. Y de paso les dejo el link por si nos quieren seguir en redes sociales. Y le voy a pasar la palabra ahora a la doctora Verónica Alfie, que ella es quien está a cargo de la producción operativa de todos los documentos que hacemos en el Consorcio de Evaluación de Tecnologías, y les va a contar un poquitito acerca de eso. Vero, te dejo la pantalla y la sala. Hola, ¿cómo están? Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias a los participantes por unirse. Gracias, Sandra, por la palabra. ¿Me dicen si se está viendo bien la presentación? Bueno, Perfecto, muy bueno, bien. muchísimas gracias. Yo les voy a contar hoy un poquitito qué es el Consorcio de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y cómo es que nosotros trabajamos, y les voy a contar un poquitito de algunos de nuestros resultados. Esperen que siempre. Ahí va. Nuestra tarea principal, nosotros somos una agencia de evaluación de tecnologías sanitarias, estamos hace más de 20 años trabajando, y básicamente lo que nosotros tratamos de hacer es poder darle una respuesta a los financiadores con decisiones que son habituales para ellos. Normalmente la palabra consorcio tiene suena como un poco raro cuando uno está hablando de una agencia, pero tiene que ver básicamente con ese principio de solidaridad de grupo que tiene dificultades, problemas en común, objetivos en común, y básicamente son la toma de decisiones correctas, decisiones sobre las que tienen que tomar cuando tienen una nueva tecnología que en general presenta un mayor costo con respecto al comparador o con lo que se viene utilizando. Muchas veces hay incertidumbre en cuanto a cuál es la efectividad real que hay. Son tecnologías que muchas veces saben que en nuestros países, en nuestra región, terminan los pacientes accediendo por medio de la judicialización, que es una manera bastante ineficaz de acceder a estas tecnologías de alto costo.
Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es generar estos informes a pedido de nuestros miembros para que de esa manera puedan tomar decisiones basadas en evidencia. Por lo tanto, nos componen, o los miembros que forman parte de nuestro consorcio, es un grupo que está compuesto por financiadores de los distintos subsistemas de salud, tenemos también prestadores, tenemos también hospitales y tenemos también cámaras de prestadores. No solamente forman parte los miembros del consorcio de Argentina, sino que además tenemos integrantes de Uruguay y de Brasil. Con este grupo bastante variopinto que tenemos de miembros del consorcio, es que se van generando los pedidos acerca de los temas que nos solicitan para evaluar. Y esa es una de las características que tenemos nosotros como agencia, es que los temas para ser evaluados son sugeridos y pedidos por nuestros miembros. Nosotros, como ya le comenté, estamos hace más de 20 años, formamos parte de redes de agencias de evaluación de tecnologías sanitarias, no solamente internacionales como INATA, sino también de las redes de Latinoamérica como Redetsa. Por lo tanto, algunos de nuestros documentos también están dentro de las bases de estas dos grandes redes de agencias de evaluación de tecnologías sanitarias. También albergamos una sede CONICET, una sede de Cochrane y somos colaboradores de la Organización Mundial de la Salud. Nosotros no estamos solos, somos aproximadamente un grupo de 25 investigadores, formado por médicos, bibliotecarios, economistas, dentro de los cuales damos todos nuestro aporte para poder lograr que estos documentos tengan la mirada y la revisión de un grupo muy plural de investigadores. Al total tenemos más de 1.500 informes de evaluación de tecnologías sanitarias y básicamente nosotros hacemos dos tipos de documentos. Los documentos como los que estuvo recién mostrando Andrea, son los documentos que nosotros llamamos documentos largos. También vieron que esos documentos fueron teniendo cambios a lo largo del tiempo. Fuimos cambiando la manera en la que mostramos nuestra matriz de recomendación. Fueron cambiando también el contenido, los documentos que mostró Andrea, que son de los que venimos realizando desde el año 2017, vienen aparte con una política de recomendación, vienen con esas tablas, etc. Y después hacemos unos documentos bastante particulares, que son documentos ultra rápidos, que hacemos aproximadamente en 48, 72 horas hábiles, que están destinados para una respuesta puntual sobre un caso de un paciente individual. Son un resumen mucho más breve, por lo tanto, de información secundaria y que sirve para la toma de decisiones cuando hay un caso puntual de cobertura. El resto de los documentos son los que ahora les voy a explicar un poquitito cómo es el mecanismo que tenemos para hacerlos y a partir de ahora los voy a llamar directamente documentos largos o documentos de evaluación de tecnologías sanitarias. Estos documentos, como ya les comenté, su solicitud viene por parte de los miembros del consorcio, por este grupo de financiadores, entonces también los temas, las cosas que aparecen en nuestra biblioteca, un poquitito marcan esa brújula de por dónde van las dificultades de cobertura en nuestra región. A nosotros nos llega la solicitud, tardamos un total aproximado en hacer los documentos completos de entre 6 a 8 semanas, pero una vez que nos llega, lo primero que hacemos es hacer el foco. El enfoque significa, nos juntamos todos los investigadores y tratamos de ver cuál es la pregunta de cobertura que está necesitando ser respondida, y es el momento en el cual tenemos un ida y vuelta con los solicitantes. A partir de ahí, y como ustedes pueden ver a la izquierda de la pantalla, comienza una etapa que para nosotros es fundamental, que se llama la etapa de consulta pública. La consulta pública implica que los distintos actores del sistema de salud y las distintas personas que pueden verse afectadas por las decisiones de este documento tengan la oportunidad de hacer aportes a nuestros documentos. En la etapa inicial se los invita formalmente a los productores de la tecnología, a las sociedades científicas y a las sociedades de pacientes para que nos den su primer aporte acerca del tema que vamos a empezar a evaluar. En paralelo, como les comenté, hacemos la reunión de foco, asignamos el documento y un grupo de investigadores comienza a hacer una búsqueda lo más sistemática posible, apoyada por un equipo de bibliotecarios, de la búsqueda de qué evidencia hay de efectividad, del aspecto económico y juzgamos la calidad de la evidencia con la cual después generamos esa matriz y esa posterior recomendación que fue la que Andrea un poco les estuvo mostrando. El documento preliminar, que aproximadamente está luego de 4 a 5 semanas, tiene un periodo particular que se llama periodo de embargo,
durante el cual, en el caso que hubiéramos cometido alguna omisión o hubiera una discrepancia muy grande que pudiera afectar tanto al productor de la tecnología como a los solicitantes del documento, ese documento está resguardado y se pueden efectuar comentarios que luego son pasados al documento y cualquier otra persona puede leer qué comentarios fueron realizados durante el periodo de embargo. Luego el documento pasa a estar disponible en nuestra biblioteca y ya ahí queda abierto a un periodo posterior que se llama un periodo de consulta pública. Nuevamente y activamente volvemos a invitar a los miembros de la sociedad que puedan llegar a tener algún interés en el documento para que hagan sus comentarios y nosotros en ese caso los comentarios pueden o no llevar a modificaciones del documento, como vamos a ver después, y son contestados a cada una de las personas que realizan el aporte. Entonces ya desde los años que venimos trabajando y con esta metodología ya realizamos hasta el momento 1090 documentos de evaluación de tecnologías sanitarias, esos documentos largos que les conté, y 567 mesas de ayuda. Hay algunos financiadores que las utilizan muchísimo este tipo de informes puntuales, muchas veces en el contexto de problemas de tipo judiciales o cuando hay que tomar una decisión realmente rápida. Después, como dijo Andrea, ella les dejó ya el link como para que ustedes puedan ingresar a nuestra biblioteca y ver algunos de los temas y documentos que nosotros tenemos. Ahora bien, otra de las preguntas que nos hacen habitualmente es, ¿qué evaluamos? Nosotros evaluamos todo tipo de tecnologías. En general, la mayoría de las tecnologías que evaluamos son medicamentos, son los nuevos fármacos o la actualización de algún documento en el cual estos fármacos ya hayan cambiado sus indicaciones o hayan cambiado, por ejemplo, las vías de administración, etc. Pero un tercio de nuestras indicaciones, de nuestras tecnologías son medicamentos, el resto son procedimientos y finalmente el tercio restante está repartido entre dispositivos y test diagnósticos, que es otra historieta, el cómo se evalúan, etcétera, pero bueno, son también una de las distintas tecnologías sanitarias que evaluamos. Ahora bien, nosotros hicimos un trabajo viendo a ver cuáles eran nuestras recomendaciones y nuestras recomendaciones basadas en esa matriz, la matriz de la calidad de la evidencia, del beneficio y el aspecto económico, cuáles eran en general las recomendaciones que nosotros habíamos emitido. Este es un trabajo que, si Dios quiere, estará próximo a publicarse sobre aproximadamente 400 documentos. Y vimos que, lógicamente, o sea, nadie nos hace una pregunta sobre una tecnología de la cual se sepa que ya tiene evidencia, que tiene beneficio o que tiene un costo disminuido, un costo bajo, perdón, sino que la mayoría de las tecnologías han tenido una recomendación que es roja, que fue desfavorable a la incorporación de esa tecnología o al reembolso de esa tecnología, y la mayoría de los casos estuvo dado porque todavía la calidad de la evidencia era muy baja o baja. Cuando es muy baja ni siquiera es posible decir algo con respecto a esa tecnología, o bien que había un poquitito más de calidad de la evidencia, pero el beneficio todavía era marginal, nulo o incierto, o que el impacto económico era completamente desfavorable o incierto. A medida que nos vamos moviendo hacia la derecha y que vamos viendo que la recomendación va cambiando hacia una recomendación de incorporación con algún tipo de consideración, por lo tanto no son un verde pleno, vamos a ir viendo que en general lo que va ocurriendo es que la calidad de la evidencia comienza a ser un poco mayor, son tecnologías que tal vez tienen más tiempo de estar, siendo utilizadas, el beneficio puede llegar a tener algún tipo de duda y finalmente comienza a ver recién en las últimas recomendaciones verdes esa combinación que es muy rara de encontrar en una tecnología que pide ser evaluada, que tienen una calidad de la evidencia mayor, que tienen un beneficio alto o considerable para los pacientes con un perfil económico favorable. Por último, y con esto ya estoy terminando, perdón si voy un poquitito rápido, es esto último que les quería comentar acerca del proceso de consulta pública, porque no solamente que se escuchan las voces de todos los actores, sino que además transparenta y hace mucho más legítimo todo este proceso de emisión de recomendaciones. En general, la mayoría de los comentarios han llegado en el momento del que el documento está abierto a consulta pública, o sea que cuando ustedes ven esos documentos o entran en nuestra biblioteca pueden hacer sus aportes. Y en general, nosotros lo que queremos es que haya una mayor representación de los distintos actores del sistema de salud que hacen su aporte a la consulta pública, porque, como ustedes se imaginarán, la mayoría de los comentarios, como ven en el gráfico de la derecha, han sido recibidos por parte de los productores de la tecnología
y luego por ese grupo tan particular que somos los médicos que formamos parte de las sociedades científicas. Nos gustaría mucho más poder escuchar la voz de los pacientes o otro tipo de voces que puedan estar reflejando su opinión dentro de lo que son nuestros documentos. Bueno, con esto creo que llegué brevemente a contarles un poco cómo es que trabajamos en nuestro consorcio, en las generalidades, y ya le paso la palabra al director del Departamento de Evaluación de Tecnologías y Evaluaciones Económicas, al doctor Federico Augustovsky. Muy interesante lo que estuvimos charlando hasta ahora, y no sé si todos estuvieron mirando el chat de preguntas y respuestas, que se hicieron preguntas muy interesantes y tratamos de ir contestándolas a medida que fueran surgiendo. El título de mi parte es ¿Cómo mejorar los procesos actuales?, ¿no? Mi conclusión sería que uno tiene que ver cómo mejorar el proceso de toma de decisiones, de definición de cobertura o de acceso a las tecnologías en el nivel y el sector de salud en donde se encuentre trabajando, ¿no? Si es a un nivel hospitalario, puede mejorar las normas de cobertura o las guías o hacer informes basados en la evidencia para tomar decisiones basadas en la evidencia. Si es a nivel de un seguro de salud o de una obra social o una empresa de medicina prepaga, avanzar con procesos transparentes, explícitos de informar políticas de cobertura. Si es a nivel nacional o ministerial, bueno, está todo el tema dando vueltas de la formación de la agencia, que muchos critican que sea una agencia hecha por decreto, que tiene menos validez o menos legitimidad que una agencia hecha por ley, pero recordemos que la ANMAT es una agencia, una de las agencias líderes regulatorias en Latinoamérica, uno de los ejemplos en la región, y también estuvo hecha por decreto. O sea que el decreto y la legitimidad no necesariamente van de la mano, ¿no? Si a veces es muy difícil lograr sacar una ley, ya en estos últimos 20 años hubo muchos intentos para avanzar con la creación de una agencia por ley, y hasta ahora no avanzó, ¿no? Así que tal vez que sea por decreto o por ley no es lo único que hace que podamos tener una agencia fuerte, buena, rectora de estos procesos y estas decisiones. Bueno, hubo preguntas muy interesantes en el chat. Algunos preguntaban por umbrales de costo-efectividad o umbrales de impacto presupuestario. Ahí Andrés le contestó a Giovanni, un compañero de El Salvador que está aquí presente, y nosotros publicamos un paper de umbrales de costo-efectividad que estamos actualizándolo, y también estamos por publicar, o ya tenemos el preprint de una revisión sistemática de umbrales de asequibilidad o de impacto presupuestario, que hasta ahora en el mundo es muy, muy sucio, digamos, a diferencia de los umbrales de costo-efectividad, que están más establecidos y que ya se conocen más y que hay más experiencia. Es mucho más escasa la evidencia de cómo usar reglas de impacto presupuestario. Entonces hicimos una revisión sistemática para ver los países que tenían publicadas o disponibles reglas de impacto presupuestario, y proponemos un esquema orientativo para los sistemas de salud, que puede utilizarse tanto a nivel país o a nivel sectorial. Si el presupuesto de salud no es a nivel país y es a nivel de la seguridad social, se podría utilizar como un umbral subsectorial también. Después hubo muchas preguntas acerca de la ley nueva y cómo va a ser el proceso de toma de decisiones, que bueno, nosotros no estamos en la cocina de esto, siempre estamos disponibles a colaborar y hacer nuestro mejor aporte para poder construir la mejor agencia posible. No sé si se pueden hacer preguntas, tenemos 5 minutos hasta el final.
No sé si hay preguntas, si se pueden hacer preguntas por micrófono, Romy, o tienen que ser todas por chat. Acá, Deberían ser por chat. todas por chat. Bueno, acá hay algunas preguntas que aún no fueron contestadas de Pedro Sobenes. Muy buena pregunta acerca de cómo se monitorea luego las recomendaciones de las agencias, ¿no? Esta pregunta de Pedro. Y la verdad que en muy pocos países existen sistemas de monitoreo post-implementación de las recomendaciones fuertes, ¿no? La verdad que es uno de los puntos flojos, si querés, Pedro, hoy en día de la evaluación de tecnologías sanitarias, ¿no? Que muchas veces no monitoreamos muy bien las recomendaciones las políticas de cobertura. En algunos lugares es un poco más sencillo porque si son obligatorias o son vinculantes, bueno, uno confiaría que si no se judicializa o si no hay un tema judicial, se cumplan las recomendaciones, ¿no? Pero en muchos países como los nuestros es más difícil de monitorear la implementación. Andrea pregunta acerca de las enfermedades poco frecuentes. Bueno, es un punto muy interesante y es un tema que las ETS abordan incluso nosotros en nuestros documentos, aunque utilizamos el mismo marco con los 3 criterios principales de calidad de evidencia, magnitud del beneficio y aspectos económicos. Para enfermedades poco frecuentes solemos hacer lo que hacen otras agencias del mundo en cuanto a que toleran, si quieren, o le exigen menos calidad de evidencia a los estudios de investigación o a los estudios que las agencias regulatorias utilizaron para probar las nuevas drogas, ¿no? Al ser enfermedades raras que impactan la vida de una manera muy importante, sería pedirle peras al olmo, pedirle que hagan un ensayo clínico aleatorizado con miles de pacientes, etc., ¿no? Entonces, hay maneras de adaptar las recomendaciones para enfermedades poco frecuentes y nosotros lo tomamos en cuenta a la hora de consensuar deliberativamente nuestra matriz, ¿no? Nuestra matriz siempre termina siendo un ejercicio finalmente deliberativo, la etapa final entre todos los investigadores del equipo para categorizar la magnitud del beneficio, la calidad de la evidencia, el impacto económico y la recomendación final como sugerencia a los sistemas de salud, ¿no? Después Santiago pregunta también otro tema que hay mucho. En el Congreso de HTAI de mediados de junio, todos estos temas van a ser hablados en paneles, en workshops, así que a los que están más interesados en este mundo de las ETS, les recomendamos que se vengan a Buenos Aires a mediados de junio, al Congreso de HTAI. Si se suscriben a nuestra red de LinkedIn, que es ETSIX, ahí vamos a ir poniendo nuestras participaciones o actividades que se van a hacer relacionadas en este congreso, así que ahí también pueden ir siguiendo los temas. También los medicamentos y los dispositivos son 2 tipos de tecnología bastante diferentes, ¿no? Los dispositivos también se clasifican de una manera distinta, ¿no? La evidencia que se le pide a distintos dispositivos es diferente. Si son dispositivos inocuos como una jeringa o una aguja, la evidencia que se requiere no es demasiado alta, pero si son marcapasos implantables o marcapasos cerebrales, cuanto más complejo y delicado o riesgoso sea el dispositivo, más exigente uno se va poniendo con la vara de la evidencia. Algunas preguntas de Darío, no sé si vamos a llegar, ya son las 3. Bueno, contestamos casi todas las preguntas escritas u orales, quedaron, bueno, se fueron sumando algunas preguntas al final. Si quieren,
Yo me puedo quedar 5 minutos más para contestar estas preguntas. Darío pregunta si el precio, con el tema de los genéricos o biosimilares en el caso de lo que son los biológicos. Bueno, si el marco regulatorio asume equivalencia, ¿no? Uno asume similar eficacia de las moléculas, ya sea de una molécula sencilla o para los biosimilares se le requieren también, se exigen más estudios, ¿no? para aprobarla como biosimilar. Entonces, en ese sentido, si la agencia regulatoria, si querés, las asume como similares, bueno, ahí los costos van a ser relevantes a la hora de evaluar la costo-efectividad o el impacto presupuestario. Después Susana hace otra pregunta en relación a las guías de práctica clínica. En casi todo el mundo las CTS y las guías de práctica clínica van bastante de la mano. Es más, muchas agencias están involucradas en ambas líneas de producción, ¿no? Y dialogan mucho las guías de práctica clínica con las CTS. O sea, están muy de acuerdo, están armonizadas. En nuestro país y en algunos otros países del mundo esto no es tan así. En la agencia, otra cosa son las guías de práctica clínica que uno usa como bibliografía a la hora de revisar la literatura internacional, ¿no? Eso también es un punto importante para la nueva agencia, si es que alguna vez existe, de armonizar las ETS con las guías de práctica. Rosana La Rotonda dice que todas las agencias son muy parecidas. Es verdad que hacen cosas parecidas, o sea, ninguna es igual a otra, ¿no? Bueno, ahora en Europa, no sé si están al tanto, pero por ejemplo en Europa una nueva legislación de la Unión Europea va a ser que la ETS, por lo menos la parte inicial de la ETS, que se llama la Clinical Assessment, va a ser única para toda Europa. Se va a hacer un solo documento, una sola Clinical Assessment para toda Europa. Entonces, eso también pasa, ¿no? Esto de duplicar esfuerzos, duplicar tareas, hacer todos más o menos lo mismo. Así que hay cosas medio indelegables, Rosana, a nivel local, ¿no? Porque cómo adaptás vos la evidencia clínica al contexto local, a las prácticas locales, a los costos locales, eso sí tiene que ser hecho a nivel local, ¿no? Pero es verdad que hay mucho lugar para mejorar la eficiencia de trabajo de las agencias, que muchos hacemos trabajo redundante con otras vecinas. Oscar, bueno, ya van surgiendo más preguntas. Hasta las 5 contesto si el resto quiero ir contestando por texto. Estamos contestando varias por texto. Fantástico. Te dejamos las difíciles. Bueno, me la banco, como se dice por acá. Y Oscar consulta en relación a si la agencia central puede hacer perder relevancia a una agencia hospitalaria. Y, por ejemplo, la CONETEC, ¿no? Que fue la unidad ministerial de ETS de estos últimos años, podía evaluar muy poquitas tecnologías por año, ¿no? Priorizaba y tenía muy pocas capacidades. Entonces, va a quedar un montón de trabajo en los hospitales o en las obras sociales para tomar decisiones de cosas que no ataje la agencia, ¿no? Va a haber que ver, Oscar, cómo se desarrollan los acontecimientos. Pero yo preveo que van a seguir teniendo rol los grupos de evaluación de tecnologías más allá de las agencias, más allá que la mayoría de las agencias del mundo comisionan evaluaciones a grupos que las saben hacer y expertos, ¿no? Entonces, la agencia hospitalaria podría ser uno de los grupos que trabaje con la agencia central para hacer un documento de algún dispositivo hospitalario, por ejemplo. Constanza, equidad. Bueno, ahora sí, está muy de moda y muy en boga la equidad, ¿no?
Después de las dimensiones económicas, costo, efectividad, impacto presupuestario, la equidad es otra de las que pica en punta. La Conetec en su manual tiene alguna manera de evaluación sencilla y cualitativa de equidad. Acá la experta es la doctora Alfie, así que cualquier cosa le pueden mandar un mail a la doctora Alfie, y en el Congreso de HTI de junio hay muchas ponencias y va a haber bastante novedades o repaso del tema. Juan Altuna, ¿cómo andas, Juan? Ahí Andrés está contestando una de Juan que es interesante, porque la noticia de la ANEFITS daba a entender que la ANEFITS iba a preceder la evaluación de ANMAT, ¿no? Yo no sé, vamos a esperar a que avancen las cuestiones, pero no conozco en el mundo una agencia de ETS que preceda a la agencia regulatoria. Sí, hoy en día hay mucho trabajo en paralelo, ¿no? Supónganse la ANMAT con la ANEFITS, si es que llega a existir, hacer cuestiones paralelas para ganar tiempo y para que el acceso a las nuevas tecnologías no se demore tanto para los pacientes que la necesitan, ¿no? Otra de Rosana. Equilibrar el costo sanitario en su totalidad. Sí, pero es muy complejo, ¿no? El costo sanitario en su totalidad. Sale de muchos bolsillos, sale de muchos lugares, sale de las empresas que pagan por sus empleados, de los empleados, del sector público, del sector privado, ¿no? Entonces eso es algo que es una variable muy compleja y que está fuera de las manos de los decisores, o son muchos decisores que suman al gasto total de salud, ¿no? Y la judicialización también no es un tema que casi tocamos, pero bueno, todas las agencias o las leyes que hubo en Argentina hasta ahora también tienen un apartado de tratar de mejorar, ya sea por un lado prevenir la judicialización, funcionar como un experto neutral, ¿no? Un tercero neutral para poder asesorar cuanto más independiente sea la agencia, más credibilidad y más legitimidad va a tener, entonces la justicia también la va a poder llegar a utilizar como fuente. Y regulación de costos, otra de Rosana. Sí, muchos países usan las ETS para negociar precios, ¿no? Para sentarse con los productores y decir, bueno, no es costo efectivo o el impacto presupuestario es muy alto con este precio, sentémonos y charlémonos porque las dos partes queremos que esta droga o este dispositivo pueda ser utilizado en esta población, ¿no? Entonces, esa es una manera que suelen utilizarse la ETS para informar negociaciones de precios. Bueno, creo que limpiamos toda la bandeja de entradas de preguntas. Les agradecemos mucho haber participado. Hubo cerca de 250 asistentes que estuvieron casi toda esta hora, así que estamos contentos y esperamos haber contribuido con un granito de arena a que esto siga fortaleciéndose en nuestro país y en la región. Fede, ahí que surgieron varias preguntas de algunos aspectos delicados, ¿no? De la agencia, el tema de umbrales, de costo-efectividad, lo vinculante de las decisiones, el tema de costos, el vínculo con el MAT, que quizás nosotros organicemos un webinar pronto destinado a discutir estos temas y que les vamos a avisar porque en realidad son temas relevantes para la Argentina, pero de interés para cualquier país de la región también, porque todas las agencias de la región tienen esos mismos dilemas. Digo porque hicimos un esfuerzo por contestar todo, pero se pasó el tiempo y sabemos que quedaron temas para responder. Totalmente. Un Bueno, pequeño comentario. Nos preguntaron si va a quedar grabado esto porque algunos entraron más tarde, además. Sí, va a estar grabado. Síganos en las redes sociales que vamos a avisar por ahí
cuando estén disponibles las grabaciones. Buenísimo. Bueno, nos despedimos desde aquí de Buenos Aires, siendo las 15:10 de la tarde, y hasta la próxima. Muy Gracias. bien, gracias Chao, Romy, muchas Aldana. gracias.